Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 22 de junio. Estamos en la duodécima semana del tiempo ordinario y en el ciclo litúrgico A. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas, Ediciones Paulinas, con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, celebramos a los santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. Bueno, estos dos santos del siglo XVI eh, sufrieron el martirio, ¿no? A manos de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quien eh, prácticamente se separó de la Iglesia Católica al no permitírsele que se divorciara de su esposa, ¿no? Y mm, pues él se consideró el jefe de la iglesia anglicana, ¿no? Es el fundador de la iglesia anglicana, Enrique VIII, que terminó matando sus esposas, ¿no? Para casarse con la siguiente. Bueno, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8, del 13 al 15, parte A, y el 18. Bueno, em, un poquito de contexto. mm, Vamos a ver prácticamente lo que le sucedió al reino del norte, o sea, al reino de Israel, ¿no? Que comprende lo que es Samaria, y cómo después de tener reyes tan corruptos, ¿no? Idólatras, que llevaron al pueblo a cometer idolatría, Dios los castiga apartándose de ellos y no defendiéndolos, ¿no? Por eso llegaron eh, de otro reino a conquistarlos. Muy bien, nos dice entonces el segundo libro de los Reyes. En aquellos días avanzó Salmanasar, rey de Asiria, contra todo el país, comenzando por Samaria, a la que puso en sitio durante 3 años. Entonces la forma de conquistar era sitiar a las ciudades, ¿no? Para luego, eh, después de que hayan terminado todos sus alimentos, agua, ¿no? Ya desistieran y entonces las fuerzas de ocupación entraban y conquistaban, ¿no? Bueno, y continúa hasta que el año noveno de Oseas, el rey de Asiria la conquistó. O sea, finalmente cayó Samaria, ¿no? Fue conquistada y ocupada por el rey de Asiria, Salmanasar. En realidad fue Sargón, ¿no? El general eh, que conquistó, ocupó y luego eh, envió, ¿no? A todos los habitantes a, a las partes de Asiria. Bueno, o sea, lo que es la deportación. Y continúa, deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, así como en las ciudades
de los medos. O sea, lo que hizo Sargón fue enviar a toda la gente, ¿no? Eh, ocupándola y sacándola, llevándola a, a estas ciudades, estos sitios de Asiria y también a las ciudades, dice, de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los habían sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, y porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Bueno, esta era la prohibición, ¿no? De que ellos no se mezclaran con otros pueblos, menos adoraran a sus dioses, ¿no? Porque eso era lo que iba a suceder, eventualmente sucedió así. Desobedecieron al Señor. Y continúa. Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes. Conviértanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos, conforme a la ley que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Bueno, eventualmente, como decía, cayeron, ¿no? en idolatría, pero el Señor envió profetas para que les advirtieran, eh, a que regresen, ¿no? A que regresen nuevamente a Dios, y Él los perdonaba, pero no sucedía así. Terminaban matando a los profetas, ¿no? Que consideraban como insoportables o estorbo. Y así lo dice a continuación. Pero no hicieron caso, manteniendo dura cerviz, como habían hecho sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Dura cerviz, testa dura, ¿no? Y termina. Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres, tanto como las exigencias que les impuso. Y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Bueno, eso hizo con el reino del norte, o sea, Israel, ¿no? En el año 722, a manos del rey Salmanasar, ¿no? Y su general Sargón, quien conquistó a Samaria y los deportó. E incluso hizo traer gente de Babilonia, ¿no? Que estaba en poder también de los asirios, para que habitaran eh, Samaria. O sea, la ocupó con gentiles, ¿no? Y termina diciendo que solamente quedó la tribu de Judá, o sea, el reino del sur, el reino de Judá, ¿no? Con su capital Jerusalén. Todavía se mantuvo, ¿no? Pero caería luego en el año 586, bajo el poder de Babilonia. Muy bien, pasamos entonces al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 59, cuyo responso es: que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Bueno, como podemos ver, este responso obedece precisamente a lo que sucedió después de la ruina, ¿no? De la derrota, de lo que le sucedió a Israel y lo que le va a suceder luego a Judá, ¿no? La deportación a otros reinos, la destrucción del templo, confiscación de todos los bienes. Bueno, entonces este salmo es un salmo eh, litúrgico, ¿no? Que se cantaba eh, por los sacerdotes y que eh,
hace alarde, ¿no? O recurre a la ayuda de Dios, ¿no? Claro que, aunque tarde, porque ya había sucedido la derrota de Israel, pero el salmista, que aquí, según los exégetas, es en la época del rey David, nos dice el salmista: oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos, ¿no? O sea, pide clemencia, pide eh, el restablecimiento, ¿no? de las ciudades. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Bueno, porque obviamente es el castigo, ¿no? A su idolatría, a su infidelidad. Lo que hizo Dios es apartarse de ellos, ¿no? Porque eso es lo que habían decidido, ¿no? Irse con otros dioses. Y continúa el salmista: oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Bueno, aquí está reconociendo, ¿no? Porque el reino del norte, Israel, estaba también esperanzada a la ayuda de Egipto, ¿no? Inclusive Salmanasar, el rey de Asiria, se dio cuenta, ¿no? De esto. Iban a acudir a Egipto para que los ayudara. Y por eso aquí el salmista dice: la ayuda del hombre es inútil, ¿no? Refiriéndose a la ayuda de Dios, que es la que sirve. Y continúa: con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo séptimo, versículos del primero al quinto. Muy bien, nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. Bueno, aquí es importante observar que qué tipo de juicio, ¿no? Eh, Básicamente aquí se refiere al juicio condenatorio, ¿sí? El juzgar condenando, pero porque el mismo Señor había permitido, inclusive la iglesia misma puede juzgar, ¿no? Y los miembros de la iglesia, ¿no? Juzgaban también. Entonces no prohíbe todo juicio, sino aquí se está refiriendo es al juicio que se hace sin verse uno mismo. O sea, el juicio hipócrita que lo va a decir, ¿no? O sea, si yo voy a juzgar a alguien, tendré que primero ver cómo estoy yo, ¿no? Porque puedo estar juzgando a alguien teniendo yo ese mismo problema. Y aquí es precisamente a ese tipo de juicio condenatorio que somos muy prestos a hacer, ¿no? Bueno, entonces, no juzguen para que no sean juzgados.
porque serán juzgados como juzguen ustedes. Si son estrictos en el juicio, también serán juzgados estrictamente, ¿no? Por eso utiliza aquí la medida que usen, la usarán con ustedes. La vara, ¿no? Con que midan, la van a utilizar con ustedes. Y nos da el ejemplo eh, más claro, ¿no? Que lo puede entender cualquier persona. Nos dice, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Bueno, en otras versiones dice, ¿por qué te fijas en la paja, ¿no? Que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Este es el ejemplo claro en el que se refiere al juicio temerario, ¿no? Al juicio condenatorio que hace una persona que es más pecadora, ¿no? Que tiene más pecado más grande y cómo se atreve a decirle a alguien o a juzgarlo a alguien si ella misma tiene ese gran problema o uno mayor. Y aquí la figura de la paja en el ojo lo compara con la viga, o sea, utiliza un lenguaje eh, hiperbólico, ¿no? Exagerado, porque nadie va a tener una viga, ¿no? Una, una tabla en el ojo. Pero es precisamente para enfatizar el punto pedagógico, ¿no? Aquí. Y por eso lo explica con otra pregunta. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo o la paja del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Mm? Es bien claro, ¿no? O sea, en última le está diciendo, eh, ponte en paz por tu pecado con Dios para que luego puedas tener la autoridad de decirle a alguien que tiene este o aquel pecado. Entonces, ese es el juicio temerario o condenatorio que podemos hacer estando nosotros en el mismo pecado o aún mayor. Ese es el juicio que el Señor aquí dice que no hagamos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.